Hola, amada Iglesia, reciban un cordial saludo de parte de todo el equipo de servidores. Sean ustedes bienvenidos a nuestra reunión general. Hola, nosotros somos la familia Ramírez Aceves. Les mandamos un fuerte abrazo abrazo y que Dios los bendiga mucho. Les extrañamos. Hasta luego. Bye. Hermanos, les saluda con gusto la familia Luna Fernández. Hola, les mandamos un cordial saludo, familia. Esperamos que Dios les bendiga y que les dé edificación esta transmisión. Hola, les invito a que todos juntos alabemos al Señor. ¡Vamos a alabarlos!
tan grande amor. Manera
reconocemos que tú vives, Jesús. Que tú moriste por cada pecador, pero que resucitaste y que estás vivo. Estás sentado a la derecha del Padre. Y es por eso que levantamos nuestra voz y te adoramos. Porque tenemos la esperanza de que un día resucitaremos contigo. Vivo estás. Gracias, Señor, por haber pagado el precio por mí. Por habernos amado de tal manera que diste todo lo que tenías. No escatimaste tu propia vida. Los deseos de este mundo graban la gloria de la vida, desvían el corazón lejos de ti. Es hacer tu voluntad, vivir en santidad para ti. Quiero amarte más que nada y más que nadie. Jesús, tú eres la vida. Separado de ti,
querremos pagarte, Jesús. Nos negaremos a nosotros mismos para seguirte a ti. Te damos alabanza porque tú la mereces. Hermanos, muy buenos días. Qué gusto nuevamente estar con todos ustedes en esta bella mañana y pues nuevamente a través de estos medios podernos acercar a sus hogares y pues contentos, mis hermanos, contentos de lo que Dios nos ha estado permitiendo experimentar, todo lo que hemos visto en cuanto a su cuidado, todo lo que hasta hoy nos ha mostrado, nos ha enseñado. Y pues después de haber alabado a nuestro Señor con toda la intensidad de nuestro corazón, con todo nuestro amor, pues yo quiero invitarlos a que ahí donde estén, me acompañen a hacer una oración, dense un saludo en el lugar donde nos estén viendo, quizás sea en la mañana, en la tarde, en la noche. Así que, hermanos, acompáñenme a orar. Y antes que otra cosa, considerando que el día de mañana, pues los niños, los jóvenes, los adolescentes van a comenzar a tener sus clases ahora de manera virtual, pues vamos a aprovechar también para orar por ellos. Acompáñenme a orar, cierre sus ojos, incline su rostro o de la manera como usted lo desee. Padre, te damos muchas gracias, gracias por este día que nos has permitido reunirnos, estar junto a ti, en tu presencia. Venimos agradecidos, Señor, por todo lo que representa saber que tenemos tu cuidado, que somos tus hijos, que pertenecemos a un cuerpo, que tienes tanto cuidado por nosotros, Señor. Y en esta oración queremos poner delante de ti a todos nuestros hijos, a todos los niños de nuestra amada iglesia, aquí en Casa de Oración León, y por supuesto en todas partes, Señor, de nuestra república. Ahí donde un niño vaya a entrar a clases el día de mañana. Sabemos que la estructura de educación ha cambiado debido a este confinamiento, así que, Señor, yo te pido que bendigas a cada maestro que va a dar clases por medio digital, dale sabiduría, dale paciencia, amor. Igualmente, Señor, a nuestros hijos, Señor, de la edad que sea, puede ser preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, pues lo que vayan a estudiar, en donde estén ellos inscritos, Señor, te pedimos que los guardes, que les des sabiduría, que les des mucha gracia, Señor, y que les des los recursos a sus padres para poder tener el acceso a estas clases, Señor. Igualmente pedimos por cada papá, por cada mamá. Sabemos que ahora va a ser un trabajo conjunto. Ahora, más que nunca, va a haber unidad en los hogares a través de este recurso. Así que, Señor, yo te pido que muestres nuevamente tu amor, tu misericordia para cada persona, no solo en la provisión que les des, sino también que los unas, Señor, en esta área tan importante que es la educación. Sabemos lo que esto representa. Quizás algunos papás no habían tenido jamás esta experiencia, lo más seguro es que no la hayan tenido. Y ahora van a tener que estudiar con sus hijos, hacer tareas con sus hijos, y esto une a la familia, y a cada niño, a cada jovencito, a cada persona personitas que estén viendo esta oración, que estén escuchando, les bendecimos, te pedimos su bendición, Señor, guárdalos. Igualmente, Señor, queremos darte gracias por todo lo que representa, como sabemos, tener la bendición de tu cuidado, Señor. Ponemos delante de ti a toda autoridad. Queremos orar por nuestras autoridades civiles, Señor, para que tú les des esa sabiduría y sensibilidad necesaria para seguir gobernando, para poder tomar buenas decisiones ahora en este confinamiento, en esta cuarentena, en esta pandemia. Te pedimos por cada uno de ellos, por todas las personas que trabajan en el sector salud, seguimos orando, Señor, porque sabemos lo que esto representa para ellos. Algunos han tenido que estar fuera de sus hogares, algunos han tenido que renunciar a sus propias familias, algunos han dado hasta su vida. Así que, Señor, guárdalos, por favor, a los médicos, las enfermeras, todo el personal, Señor, que está expuesto a este contagio, lo ponemos delante de ti, Padre eterno. Y por supuesto a nuestras familias, Señor. Te rogamos, Padre eterno, que seas en cada hogar, en cada casa,
con cada abuelito, con cada papá, con cada mamá, con cada niño. Tómalos en el hueco de tu mano, Señor. Guárdalos, bendícelos. Necesitamos siempre estar delante de ti, Señor. Necesitamos tu consuelo, tu cuidado, tu amor. Así que, Padre eterno, nos dejamos en tus brazos. Queremos pedirte por cada familia de Casa de Oración León y de todas las familias que estén escuchando este mensaje, Señor. Muchas gracias, Señor, por la bendición que tenemos en ti, como tus hijos. Igualmente, Señor, queremos darte gracias de la manera tan fiel como nos has sostenido, como has provisto, has sustentado a tus hijos, a cada familia, dentro de esta situación tan difícil. En todos los hogares, Señor, ha habido un pan, ha habido una despensa. Aunque el trabajo ha escaseado, Señor, tú has provisto. Así que seguimos poniendo delante de ti toda necesidad económica, toda necesidad financiera. Y si alguno de mis hermanos, si alguna familia tiene situación difícil, Señor, en ese sentido, sigue abriendo puertas, Señor. Sigue abriendo puertas, trabajos, negocios, para que se reactive la economía de cada uno de mis hermanos. Y en esa fidelidad que tú tienes hacia nosotros queremos hacer lo mismo, Señor, precisamente porque sabemos lo que representa que tu palabra se extienda por todas partes, y ahora más a través de estos medios. Así que gracias por tu provisión, y hemos apartado una ofrenda voluntaria, Señor. Apartamos nuestros diezmos para poderlos entregar de la manera como sea posible. Sabemos que esto representa un acto de amor, un acto de obediencia, en el cual cada uno de nosotros lo que hacemos es simplemente poner un granito, Señor, para la extensión de tu reino. Muchas gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que han puesto en su corazón el ser sensibles a las necesidades de la iglesia, igualmente de algunos de sus hermanos a través de sus ofrendas. Así que, Padre eterno, dejamos nuestra oración, todas nuestras intercesiones, nuestras necesidades delante de ti, en el nombre bendito de tu amado Hijo Jesús. Amén. Pues antes de iniciar nuestra enseñanza del día de hoy, les quiero dar algunos anuncios. Y uno que me pone realmente contento, y yo creo que va a alegrar el corazón de muchos, es poderles decir que estamos ya preparados para poder reanudar nuestras reuniones presenciales. En breve les haremos el anuncio a través de este medio, pero también a través de los grupos que tenemos en WhatsApp, en redes sociales, como iglesia. Les vamos a hacer llegar las fechas, también los protocolos y la manera como nos vamos a reunir. Hemos orado por esto y sabemos que el Señor tiene tiempo para todo. Así que, mis hermanos, pues congratulémonos porque muy pronto nos podremos ver aquí, en el lugar que el Señor ha preparado para que nos reunamos, aprendamos su palabra y le adoremos. Igualmente, mientras esto sucede, que espero sea pronto, estamos hablando de corto tiempo, pues vamos a seguir transmitiendo, vamos a seguir, de hecho las transmisiones no van a suspenderse porque nuestras reuniones presenciales pues van a ser con un cupo limitado, y para quienes no puedan asistir por diferentes causas, el hecho de que tengan niños, el hecho de que puedan haber alguna enfermedad de riesgo, pero finalmente sabemos que se tiene que seguir atendiendo, y pues vamos a seguir haciendo las transmisiones ahora en vivo igualmente, y todos van a tener el acceso a las enseñanzas. De manera que pues estén atentos a las transmisiones de matrimonios para varones, nuestras enseñanzas de discipulado de los jueves, y pues todo lo que les enviamos a través del grupo con estudios por escrito, y todo esto pues con el ánimo de seguir edificando nuestra iglesia, de seguir edificándolos a ustedes y servirles con todo nuestro amor. Así que, hermanos, esperemos noticias y ponemos delante de ustedes todas estos anuncios. También les avisamos que pues agradecemos su participación en la entrega de productos para las despensas. Han sido y son de gran bendición para algunos de nuestros hermanos que aún tienen problemas económicos, sobre todo donde hay niños, donde hay pues hermanos de la tercera edad, viudas, y les animamos a que lo sigan haciendo, por favor. Esto es una gran bendición y sabemos que el Señor nos ha enseñado que mejor es dar que recibir. Así que, mis hermanos, pues gracias por todo, alegrémonos y dispongámonos a escuchar la palabra de Dios. Pues vamos a continuar nuestra
serie que empezamos acerca de la fe. Mire, los asuntos de la fe son precisamente situaciones que tenemos que resolver de manera muy personal. Y por ser fe, pues tienen que estar puestas toda nuestra atención, todo nuestro fundamento, pues en el Señor y su palabra. Hace unos días, mirando yo la situación y pues ahora que tenemos más tiempo de meditar en lo que está sucediendo, yo me ponía a pensar, pues, ¿qué tiempos nos están tocando vivir? ¿Qué generación nos está tocando vivir? En cierto sentido, yo me siento como que he vivido 2 generaciones porque, pues, personas de mi edad que comenzamos el siglo pasado, pues, la verdad, el pensar que estamos en el año 2020, de repente así como que me cayó el 20, como decimos en México, y bueno, finalmente, pues ¿cómo no quieres vivir situaciones de este tipo? Así llegó esa revelación, estás en el 2020. De hecho, yo me puse a pensar incluso en esos filmes, a quienes les gusta el cine, pues ustedes, yo creo que a todos les gusta y más ahora en este tiempo, yo creo que se han saturado de películas, espero que sean sanas todas, pero hay muchas películas que hablan de tiempos finales, de desastres, de catástrofes y situaciones por el incluso donde han incluido pandemias o epidemias, y casi todas las fechas futuristas a determinadas circunstancias, pues no abarcaban ni siquiera el 2020, ¿verdad? 2012, 2000 algo, y de repente yo digo, estamos en el 2020, ¿qué generación nos tocó vivir? Y mis hermanos, qué privilegio vivir esta generación. Y habrá quien piense o diga o hasta se lamente de estar viviendo algo como lo que está viviendo, cuando yo creo que tendríamos que darle gracias al Señor que nos permite como iglesia precisamente ser una luz para la generación que estamos viviendo, porque sabemos que pues la humanidad entera, ¿verdad? Y ahorita estos son de los eventos generacionales que cambian la vida de la humanidad. De hecho, yo tengo la convicción, mis hermanos, de que si está alguien pensando en que las cosas van a regresar como estaban, ni siquiera nos convendría. Obviamente tenemos que saber y entender que hay situaciones que están cambiando nuestra vida y que se van a quedar establecidas de esta manera. Ha cambiado incluso la estructura de muchos trabajos, de las mismas funciones gubernamentales, el trabajo en casa, qué decir ahora que se va a empezar clases a partir de este mes en línea para todas los grados, ¿verdad?, de los niños, desde preescolar hasta secundaria, qué decir preparatoria, universidades. Bueno, todo esto está cambiando la estructura social, está cambiando el rumbo, la forma de la sociedad de una manera impresionante. Sin embargo, qué importante es que el hombre se diera cuenta que estos cambios tienen un propósito divino. Sin embargo, el hombre natural, en esencia, pues para él las cosas son o para aprovecharse de ellas o para estar reclamándole incluso al Señor. Y durante siglos ha pasado lo mismo, mis hermanos, porque la verdad que situaciones como la que estamos viviendo en la actualidad no son o no deberían de extrañarnos. En principio, porque está escrito en la palabra de Dios, aunque muchos cristianos lo quieran incluso negar. Cuando hablamos de esta manera de ser congruentes con la generación que vivimos y de darnos cuenta de lo que Dios está permitiendo, mire, hay determinados grupos cristianos donde incluso lo tachan a uno de no tener fe, de no tener confianza en que las cosas van a ser como antes, de que las cosas van a cambiar, de que todo va a mejorar. Y mis hermanos, la verdad es que nada va a mejorar. Y se pueden seguir quedando sentados esperando a que mejoren, porque no se dan cuenta que simplemente lo que se está cumpliendo es la palabra de Dios. Y la realidad de las cosas es que todo está empeorando. Y no por la pandemia que estamos viviendo, no precisamente por eso. Hay un gran temor a contagiarse,
hay un gran temor a tener los síntomas y ahora cualquier catarro, cualquier gripe, empieza la gente a tener una paranoia impresionante. Y aquí lo más, pues no tanto grave, pero sí lo que a veces es de lamentar, que son los mismos creyentes quienes están dando manifestaciones de no, primero, no conocer la palabra de Dios, segundo, de dudar de Dios, tercero, de pretender por otros medios encontrar la salida a sus problemas. Y mire, si somos realistas, nada está mejorando. Podemos ver a nivel mundial igualmente cómo la violencia, los divorcios, el narcotráfico, la drogadicción, los vicios, homosexualismo, la corrupción política, la manipulación de líderes religiosos sin escrúpulos, todo sigue creciendo. ¿Y qué decir de esta carrera que vemos en todos los órdenes políticos, religiosos, armamentista, financiero? También hay una carrera espacial y ahora cibernética, que no deja de ser una descarada guerra por el control del poder económico, de los recursos naturales, incluso hasta del futuro de la humanidad, y todos sin tomar en cuenta a Dios, que es el que tiene la primera y la última palabra. De manera, mis hermanos, que el mundo ni ha mejorado, ni mejorará. Antes cada vez vemos más decadencia, más corrupción, y esto a pesar de los buenos deseos, de los propósitos, de los pensamientos, de los argumentos que el hombre ha hecho a través de los años, incluso sus estrategias, donde lamentablemente, como lo decía, muchos que más bien tienen apariencia de cristianos, siguen con los ojos puestos en el mundo y menosprecian la fuente de la verdad en Cristo Jesús. Sin embargo, la Biblia es muy clara en cuanto a la realidad del hombre, y no solamente de lo que ha vivido a lo largo de su historia, sino de lo que va a vivir, pero también de lo que siempre ha necesitado. Y mis hermanos, eso es lo que realmente hará que su vida mejore y la de sus generaciones. Sin embargo, es lo primero que hacen de lado, que es la palabra de Dios, que es el haber entendido por qué el Señor Jesucristo vino a este mundo. Sin embargo, es muy común que cuando las cosas no mejoran, y ahora que se ve que que están empeorando, pues la salida más fácil para el hombre siempre ha sido, primero, justificarse. No le gusta reconocer que es responsable de lo que está sucediendo. Después de esto, lo que hace el hombre normalmente es buscar a quien echarle la culpa. Y cuando se le acaban las opciones, y le estoy diciendo esto que es desde la casa hasta los gobiernos, y cuando se acaban las opciones, arremete contra Dios. Y es cuando empiezan a decir, ¿y por qué Dios permite? ¿Y por qué si Dios bueno hace? ¿Y por qué Dios, que es amor, verdad, está permitiendo que las cosas sucedan? Bueno, las respuestas están en la Biblia. Y lo único que tenemos que decirle a quienes preguntan de esa manera, incluyendo creyentes, es que todo se debe al torcido y corrupto corazón del hombre. Por esa causa, mis hermanos, incluso el destino de muchos no se retarda. Tenemos que entender algo. La palabra de Dios se está cumpliendo y eso no tiene que ser algo que nos esté conmoviendo hacia el temor, hacia la angustia, la paranoia que se vive. Al contrario, los creyentes necesitamos entender que todo esto que sucede es, como lo he dicho en otra ocasión, algo así como una alfombra roja para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, mis hermanos, más que llevarnos a estarnos lamentando, a estar pensando de manera como se piensa, es alegrarnos porque el Señor está cerca, mis hermanos, y darnos cuenta que en medio de todo, Él sigue guardándonos. Y es algo que muchos no han entendido. El problema es que quieren las salidas, quieren las soluciones de la manera como les agrada, como lo tienen planeado, como lo tienen proyectado. Sin embargo, nosotros podemos ver en la Escritura, sobre todo en Mateo 24, que las guerras, los rumores de guerra, llámese Guerra Fría,
los desastres naturales, los terremotos, todas las cuestiones catastróficas que vemos en nuestra tierra, el hambre, que es provocada por la avaricia de los que más tienen, las pestes, y solamente estoy dando los detalles que el Señor dijo como señales del fin. Pestes que muchas de ellas han sido provocadas, que sin embargo estamos viviendo una de tantas más, pero que en siglos pasados llegaron a tener mucho más efecto mortal entre la humanidad. Sin embargo, el Señor ha guardado su iglesia, el Señor ha permitido que la vida continúe y le está mostrando al hombre su decadencia, su corrupción, su necesidad de recurrir a Él, de depender de Él, pero lo primero que hace el hombre es desecharlo. Igualmente el Señor habló de falsos cristos, es decir, de falsos profetas, esos que se levantan como salvadores de la humanidad, pero solamente para acrecentar su popularidad, para ser admirados o para un beneficio particular. Bueno, todo esto, mis hermanos, está escrito. Todo esto, todos estos eventos solamente son la evidencia y las señales que además irán en aumento, aunque no nos guste, porque en la medida que se acerca la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, esto tendrá que acontecer. Es lamentable que por ignorancia o por conveniencia, cada vez más los creyentes tibios o desviados, los que dicen que incluso hablar de esta manera es por falta de fe, la Escritura dice todo lo contrario. Y mire, la Escritura, la Biblia, está dirigida a cristianos. La Escritura se discierne, se interpreta a sí misma y el Espíritu Santo nos ayuda a entenderla. Pero obviamente quien no tiene la dirección espiritual difícilmente lo va a entender. Pero ¿qué dice la Escritura al respecto? ¿Cómo vivir en esta generación? Así se titula esta enseñanza. ¿Cómo vivir con fe en esta generación? Si usted va conmigo a la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, vemos que la Escritura dice de esta manera, pero el Espíritu dice claramente, ¿dice cómo? Claramente, o sea, no hay duda que en los últimos tiempos, y estos últimos tiempos comprenden desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta el día que Él regrese. Sigo leyendo, dice, algunos apostatarán de la fe. ¿A quiénes se está refiriendo como algunos? ¿A creyentes, a cristianos o a personas que nunca llegaron a la fe? Evidentemente, a quienes profesaron la fe cristiana. ¿Y qué es apostatar de la fe? Desertar del camino verdadero, del camino de la fe cristiana. Y vaya que en esta pandemia, cuando hay circunstancias difíciles, en todo tiempo, muchos han apostatado de la fe. ¿A causa de qué? A causa de no estar bien cimentados en la palabra de Dios. Dice la palabra también, y escucharán a espíritus engañadores. ¿Qué representa esto? Que en lugar de estar escuchando las sanas palabras de Cristo, voltearán con avidez a los razonamientos errados con el fin de seducir y engañar. Y vaya que estos razonamientos que no vienen de Dios, seducen, engañan, desvían, ¿verdad? Y también dice que escucharán a espíritus engañadores. ¿Qué quiere decir esto? Después de espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. ¿Cuáles son las doctrinas de demonios? Todas esas enseñanzas de naturaleza mundana, como decía el apóstol Santiago, sabiduría humana, diabólica, animal, irracional. ¿Qué tan irracional como permitir o legalizar matrimonios homosexuales, legalizar el aborto, el consumo de estupefacientes, cosas que para el siglo pasado, quienes venimos de una generación anterior a esta, pues era impensable.
Sigue diciendo la Escritura en el versículo 2, y que por la hipocresía de los mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, analice esto, gente hipócrita, de doble ánimo, de dos caras, que intenta engañar, porque dice de los mentirosos, gente que habla engaño para seducir, que tiene cauterizada la conciencia, ¿ante qué? Ante la palabra. O sea, son insensibles al orden de Dios. Todo lo que el Señor menciona en la Escritura, lo desechan, lo rechazan. No quieren ni siquiera voltear a verlo. Bueno, eso dice la primera carta a Timoteo en el capítulo 4. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, nos vuelve a insistir el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, con esto. También dice, también debes saber, le está diciendo a su discípulo Timoteo. Recuerde usted que las cartas postreras, estamos hablando de las cartas pastorales, primera, segunda de Timoteo, Tito, Judas, Santiago. Usted puede darse cuenta, la segunda carta de Pedro, que son cartas de advertencia casi todas ellas. Y dice, también tienes que saber que en los últimos días, dice, vendrán tiempos peligrosos. ¿Estamos viviendo los últimos días? Por supuesto. Estamos viendo las señales de los últimos días. ¿Cómo se traduce que vendrán tiempos peligrosos? Le está diciendo Pablo a Timoteo, Timoteo, van a venir tiempos en que estarán en peligro. Estarán en peligro la iglesia, la humanidad. ¿Y cuál es la causa? Versículo 2, y fíjese la primer señal, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Mire, cuando alguien se ama a sí mismo, ¿qué puedes esperar de él? Cuando no tiene amor más que para satisfacer sus propias necesidades. Y de ahí vemos una lista impresionante, pues no precisamente de virtudes. Avaros, un hombre amador de sí mismo, siempre va a querer tener todo para él. Vanagloriosos, estamos hablando de quienes siempre quieren tener un lugar preponderante, por eso son soberbios. Blasfemos, ¿esto qué quiere decir? Que van a estar hablando cosas que ni siquiera saben de lo que es estos tiempos finales, la palabra de Dios. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. O sea, no tienen manera de amar a otro que no sea a ellos mismos. Por eso son también implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. ¿A quién? A quien sea. Quien les estorbe, quien no les abra el camino a sus propias necesidades. Impetuosos, infatuados, presumidos, amadores de los deleites. Esto habla de una sensualidad extrema. Y dice, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. O sea, van a querer aparentar que son buenos, que lo hacen por bien, que se preocupan por ti. Dice, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué dice el apóstol? Evita. Ahora, es evidente que está hablando principalmente de personas, de hombres que se estaban introduciendo a la iglesia con esa finalidad de desviar, de engañar, de sacar un provecho, pero tú lo puedes aplicar perfectamente a toda la humanidad. Entonces, bajo ese panorama y en medio de todo el desorden y la anarquía que provoca apartarse de la palabra de Dios, la pregunta es, ¿cómo conducirnos entonces en medio de una generación maligna y perversa que está en contra de la palabra de Dios, de las enseñanzas de Jesucristo y que no le interesa a nadie más que sí mismo? Bueno, como creyentes tenemos que entender que lo más importante, lo primero es obedeciendo al Señor. Y yo le voy a invitar a que vayamos al libro de los Filipenses, escrita la carta de los Filipenses por Pablo, a partir del en el capítulo 2, a partir del versículo 12, vamos aquí en este pasaje a aprender cómo vivir con fe, defendiendo nuestra fe en esta generación que nos tocó vivir.
Filipenses 2:12. Si ya lo tiene, qué bueno, si no, yo se lo voy a leer. Dice el apóstol Pablo: por tanto, amados míos, está hablándole a la iglesia, así como les hablamos siempre con amor a nuestros hermanos, y fíjese lo que dice: ya que siempre han obedecido. Qué importante la confianza de Pablo a esta iglesia, de que tiene una convicción de que esta iglesia obedecía. Yo le pregunto a usted, y hágase esa pregunta a sí mismo: ¿siempre ha obedecido? El Señor podría decirle a usted, Casa de Oración León, o quien esté escuchando, con esa confianza de que siempre han obedecido. Y como dice Pablo, y no solo en mi presencia, o sea, no necesito estar con ustedes, no necesito estarlos vigilando, sino mucho más ahora en mi ausencia. Qué importante es entender que delante de Dios no se puede ocultar nada, y que la obediencia al Señor tiene que ser de una manera completa, permanente, ¿verdad? Entendiendo que Él siempre está por encima de todo. Y después de asegurarse o de mencionar su seguridad de la obediencia de los filipenses, de la iglesia, ahora les dice: ya que siempre han obedecido, entonces ahí les va un consejo: ocúpense de su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice: y háganlo todo sin murmuraciones ni peleas. Mire, hace rato preguntaba: ¿siempre hemos obedecido? Usted sabrá lo que contesta delante de Dios, porque no siempre nos gusta obedecer su palabra, y mucho menos cuando nos confronta, cuando saca a relucir nuestra verdadera condición, la manera como vivimos, sobre todo como creyentes. Sin embargo, a todos les gusta recibir sus beneficios, a todos les gustan las promesas de Dios, pero qué fácil le resulta al hombre obedecer lo que ofende a Dios, pero agrada a su alma, y desobedecer lo que el Señor nos está mostrando como parte de su misericordia, que son sus mandamientos. En el libro de Deuteronomio 28, a partir del versículo 1, el Señor dice: si tú escuchas con atención la voz del Señor tu Dios, nos está hablando a nosotros, mis hermanos, y cumples y pones en práctica todos los mandamientos. ¿Cuántos ahí donde está usted diga todos? Todos los mandamientos que hoy te mando cumplir, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. O sea, tú vas a ver cómo en medio de todas las circunstancias el Señor te va a guardar. Y van a ser testigos de esto. Pero dice: si escuchas la voz del Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Mis hermanos, las bendiciones del Señor están a nuestro alcance, pero tenemos que aprender a obedecer su voz. Ahora, ¿cuál es la parte contraria a lo que está diciendo el versículo que leímos en Deuteronomio? Vaya conmigo a Romanos 6:16. Romanos 6:16 dice: ¿acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen? Ya sea del pecado que lleva a la muerte o a la obediencia que lleva a la justicia. La pregunta es: ¿usted a quién obedece? ¿De quién es esclavo? ¿Del pecado que lo está llevando a la muerte espiritual, que le está llevando a tomar malas decisiones, que está afectando su entorno y la vida de su familia? ¿O la obediencia que le lleva a la justicia del Señor, que es en Cristo Jesús? Después sigue diciendo el apóstol: entonces, ocúpese de su salvación. Ya que usted obedece, y aquí la palabra ocúpese, da la imagen de trabajar continuamente y sin descanso hasta terminar algo. Y esto no es por la salvación, sino por mantener una vida digna delante de quien nos salvó. Entonces, no se está refiriendo a hacer obras para obtener o conservar la salvación. No, mis hermanos, la salvación es de Dios y no se pierde. Pero sí se está refiriendo a la responsabilidad de obedecer al Señor cada día para crecer y madurar en el proceso de la santificación de nuestras vidas.
Eso es lo que nos hace y lo que nos permite precisamente poder vivir la vida cristiana, porque nosotros, por ser salvos, podemos dar evidencias de esa salvación. ¿Y cómo vamos a hacer cómo vamos a ocuparnos en esto? Dice, con temor y con temblor. ¿Qué significa? Con una actitud de profundo respeto, para no ofender a quien nos dio una salvación tan grande, mis hermanos. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 13 que Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. ¿Qué significa? Es el Espíritu de Dios quien produce. Esto se traduce como quien te da la fuerza, te energiza, te da la posibilidad. Y por eso pone el querer como el hacer, o sea, el deseo y la dedicación por su buena voluntad de que si tú la haces, si tú lo honras, va a ser bueno para ti. Mis hermanos, el Señor tiene en su voluntad que te vaya bien, que las cosas mejoren en tu vida, que las cosas realmente sean buenas para ti. Y Él te dice, si tú obedeces mis mandamientos, lo vas a lograr. Los mandamientos de Dios, mis hermanos, las ordenanzas del Señor, el consejo de Dios es un cerco de protección a todo lo que te puede agredir del entorno. Todo lo que te quiera afectar de fuera, mis hermanos, es estar como rebaño del Señor en medio de un corralito de protección donde solamente estás al cuidado del buen pastor. El rey David en el Salmo 48 expresó, hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada, tu ley la llevo dentro de mí. Yo te pregunto, mi hermano, ¿a ti te agrada hacer la voluntad de Dios? ¿Te complaces en obedecer al Señor? ¿Lo haces porque tú tienes la ley del Señor, sus mandamientos en tu corazón y constantemente meditas en ellos para ponerlos por obra? Este es tiempo de meditar. Es tiempo de entender que en la generación que estamos viviendo, solamente vamos a salir adelante a través de la obediencia de la palabra de Dios, porque mis hermanos, son tiempos peligrosos, son tiempos que están cambiando la vida de la sociedad entera, de la humanidad, y nosotros en medio de todo esto tenemos que resplandecer. Dice el versículo 14, háganlo todo, obedezcan, sin murmuraciones, sin peleas. Mire, ¿a qué se debe con esto? ¿A qué se refiere el apóstol con esto? La murmuración se traduce como hablar en voz baja, de manera de que no te escuchen, estás en desacuerdo, aparentas estar de acuerdo, pero en tono de queja murmuras. Y esto es como un resultado precisamente del rechazo a la voluntad del Señor. Hay muchos que están murmurando en contra de Dios o las situaciones y circunstancias que Él ordena o permite, ya sea en su propia persona, en la familia, incluso en la iglesia. Esto es aplicable perfectamente en cualquier entorno. Y la contienda se traduce como el cuestionamiento, la crítica negativa a los órdenes establecidos por Dios. ¿Por qué? Porque el Señor ha establecido su orden para el destino de cada uno de nosotros. Él dejó instituciones establecidas y las instituciones que dejó el Señor, mis hermanos, son las básicas, las fundamentales, las que sostienen la sociedad. Estoy hablando de la familia y la iglesia. Y es precisamente lo que el hombre natural transgrede, lo que el hombre natural cuestiona, critica. Y mire, el hombre permanece en una continua murmuración y contienda, pelea en contra de Dios y sus instituciones. Qué lamentable es que la misma iglesia a veces se torne con esta murmuración y con esta contienda en contra de las cosas del Señor. ¿Cómo está su corazón al respecto, mi hermano? En el versículo 15, estamos en Filipenses 2, ahora nos va a decir para qué tenemos que obedecer y ocuparnos en manifestar que somos salvos, que somos hijos de Dios y que lo hagamos con respeto. Dice Filipenses 2:15, para que sean irreprensibles y sencillos. ¿Se da cuenta de lo que nos lleva a la obediencia? ¿Se da cuenta de lo que nos lleva a la dirección del Espíritu Santo? Irreprensibles y sencillos, intachables hijos de Dios
en medio de lo que estamos viviendo, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. ¿Ya se dio cuenta para qué tenemos que guardar la obediencia a los mandamientos de Dios? Para hacer luz, para hacer sal. Irreprensibles, ¿qué significa? Que no tenga nadie que censurarte, decir de ti, de tu persona. Es ser irreprochable, que tu conducta no sea cuestionada, que seas alguien digno de ser recomendado, que no avergüenzas. Mis hermanos, así es como se resplandece en este mundo, siendo intachable, no siendo parte de del mismo caldo de cultivo de corrupción y de perversidad, no diciendo, a mí no me digan cómo, nada más pónganme dónde. Es muy lamentable ver cómo el hombre trata de sobresalir, pero no como luz, sino como oscuridad. Sencillos, sin malicia, humildes, limpios de corazón. Pero no solamente de corazón, mis hermanos, esto se tiene que reflejar hacia afuera, limpio de manos, limpio de mirada, mirada limpia, mirada sana. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo están tus manos, mis hermanos? ¿Cómo están? ¿Aún en medio de las situaciones adversas te has guardado con honestidad, con honradez? ¿Cómo cuidas tus ojos? ¿A dónde los diriges? ¿Cómo ves a las personas ajenas? Esta será la conducta precisamente que te va a llevar a resplandecer, a brillar en medio de esta generación maligna, torcida, corrupta, desviada de las normas de Dios. Si parafraseamos este pasaje, diría, sean intachables, sean humildes como verdaderos hijos de Dios que han sido lavados por la sangre de Jesucristo, porque viven en medio de una sociedad corrupta, desviada de las normas y el orden de Dios. Y donde ustedes, al vivir conforme a la voluntad de Dios, son luz para quienes, al estar muertos espiritualmente, aún tienen el entendimiento velado por el gobierno y la seducción de las ofertas del mundo. Lo que buscan los ojos, lo que busca la carne, la vanagloria de la vida. Mis hermanos, todas esas cosas son las que hacen que el hombre esté sujeto a pasiones desordenadas. Porque vivimos en un mundo lleno de confusión, donde la incertidumbre, la inseguridad, la desesperanza, sobre todo el futuro, es una carga muy pesada que ha llevado a miles de personas a tomar incluso decisiones muy erradas con consecuencias irreversibles. Todos quieren saber qué les depara el destino, pero siempre están buscando en los lugares incorrectos, con las personas incorrectas y metiéndose a situaciones que no tienen que ver nada con Dios, cuando la humanidad debería de buscar el consejo del Señor, ponerlo por obra, pero esto es prácticamente imposible a causa de la naturaleza humana que no voltea al Señor. Y precisamente es la diferencia que debe marcar la iglesia de Dios. Los verdaderos discípulos de Cristo que lo reconocen como el único camino al Padre, con vidas obedientes y irreprensibles, que viven en santidad, apartadas del pecado, apartadas del mundo, sabiendo que algún día estaremos rindiendo cuentas ante Dios. Por eso el Señor dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y ese es el camino de los hijos de Dios. La vida es frágil, mis hermanos. Hoy estamos aquí, mañana no, y tenemos que entender esto. No se trata de que si hay un COVID-19 o si hubo una peste española o lo que vendrá. Siempre estamos bajo el mismo riesgo. Desde el momento en que nacemos estamos encaminados a perder esa vida algún día. Eclesiastés 8:8 dice, nadie tiene poder sobre el espíritu para retenerlo. Tú no puedes retener a sí mismo tu propia vida, ni tampoco poder sobre la hora de la muerte. Dice, en esa guerra las armas no sirven para nada, ni tampoco puede la maldad poner a salvo al malvado. Mis hermanos, el futuro está en las manos de Dios. Y la realidad
de que la muerte llegará a cualquiera es ineludible, sea rico, inteligente, sabio, poderoso, pobre, incompetente, no importa. La vida no se puede comprar, la vida no se puede conservar ni con el conocimiento ni con la riqueza. Mis hermanos, la vida está en las manos del Señor. Entonces, no te fijes en las situaciones que están ahorita prevaleciendo. Esto ha sucedido siempre y seguirá y continuará. Lo importante es cómo está tu relación con Dios, cómo está tu vida, qué es lo que tú conoces, de qué estás convencido, hacia dónde irás el día que tengas que entregar cuentas. ¿Qué sentido tiene intentar salvar la vida para invertirlo en las cosas del mundo, mi hermano, si al final solo será para perderlo todo cuando seamos llamados a rendir cuentas? Dios es el único que conoce el destino de cada persona y nadie puede determinarlo. El Señor dijo: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Mi hermano, en esas manos es donde debes estar. Ahí es donde tú tienes que acercarte, ahí es donde tienes que cobijarte. Y todos nuestros planes, todos nuestros anhelos, decisiones, acciones deben comenzar y terminar con el Señor, porque nacimos por su voluntad para cumplir sus propósitos, existimos porque Él quiso. Entonces, ¿de dónde la actitud egocéntrica? ¿De dónde la autosuficiencia? Santiago lo trata de esta manera. En Santiago 4:13, acompáñeme a esa escritura, por favor. ¿Ya lo tiene? Lo voy a leer. Santiago 4:13. Ahora escuchen con cuidado. Y le voy a decir a quién le está diciendo. Ustedes los que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Hoy estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos dinero. ¿Se da cuenta de quién habla? Santiago está señalando a quienes hacen planes como si Dios no existiera. Hoy iremos, hoy estaremos, hoy traficaremos, hoy ganaremos. El versículo 15, en ese mismo pasaje dice, lo que deberían de decir es: si el Señor quiere, viviremos. Si el Señor quiere, haremos esto, aquello. Porque el problema no está en hacer cosas o llevar a cabo planes o actividades, no, mis hermanos, sino en tomar en cuenta a Dios. Ellos no lo hicieron. Hay quien no toma en cuenta a Dios para nada. Planean, viven como si fueran omniscientes, omnipotentes o si fueran inmunes a todo. Pero el mismo Santiago les tenía dos respuestas, dos revelaciones, y hoy tiene las mismas para todos los que no toman en cuenta a Dios. Dice Santiago 4:14, y ni siquiera saben cómo será el día de mañana. ¿Se da cuenta? El Señor lo dijo de esta manera en una parábola. La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar más frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y terminando diré a mi alma: ay, alma mía, muchos bienes tienes, los tienes guardados para ti, muchos años de prosperidad, repósate, ahora come, bebe, regocíjate, sí, tírate a la farándula. Pero Dios le dice: necio. ¿Y sabe que esta palabra qué significa? Necio, insensato, tonto. Esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y de lo que te has provisto qué? ¿De quién será? Así es el que hace tesoro para sí mismo y no es rico para con Dios. El apóstol Santiago dice: ¿y qué es la vida de ustedes? ¿Como la neblina que en un momento aparece, luego se evapora? El libro de los Proverbios, en el capítulo 27, versículo 1, dice de esta manera: no te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que el día traerá. Yo te pregunto, hermano, que me estás escuchando, o quien esté viendo este video, ¿tú sabes lo que traerá el día de mañana? Ni siquiera de la siguiente hora, porque la vida es transitoria, pasajera, como ese humo
de la hoguera. Mis hermanos, es absurdo hacer planes sin tomar en cuenta al Señor. Es absurdo. Yo te pregunto, en todo lo que haces, en todo lo que decides, ¿está incluido el Señor? Lo pones delante de Él. Porque hay creyentes que invierten todavía tanto tiempo, dinero, esfuerzo, planeando su futuro con tanto afán que no les importa, incluso que vaya de por medio su condición espiritual delante de Dios. Mateo 6:31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles, o sea, los que no conocen al Señor, buscan todas esas cosas. Ahí tienen puestos los ojos, mis hermanos. Pero nuestro Padre Celestial dice, Él sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, ¿cuál es el consejo del Señor? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Quién es la justicia de Dios? Jesucristo. Y todas esas cosas, o sea, tus necesidades, lo que el Señor sabe que tú requieres será añadido. ¿Qué quiere decir esto? Que las cosas materiales son añadiduras, mi hermano. Lo que verdaderamente cuenta es la búsqueda de Dios y que el Señor Jesucristo esté contigo. Lo digo de esta manera. Cuando tú compras una cobija, un edredón, un cobertor muy lindo, muy caro, normalmente lo que más se adorna, lo que da más vista a tu cama, es lo que está colgando. Son las filactelias, digamos, de esa cobija. Pero ¿qué es lo que verdaderamente te tapa? Lo que está arriba. Y eso es normalmente sencillo, de un color parejo. Así es esto, mi hermano. Lo que verdaderamente te tapa, te cubre, es lo importante, no las añadiduras, no lo que cuelga, no lo que se añade, no lo que tiene más adorno. Versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana, no te preocupes. Dice, porque el día de mañana traerá su afán, traerá su propio trabajo. Basta cada día su propio mal. Mis hermanos, necesitamos aprender a confiar en el Señor y entender que Él se hace cargo de ti, se hace cargo de mí, pero Él nos está mostrando cómo vivir con fe en medio de una generación perversa, malvada y corrupta que se afana, que se obstina en hacerte caer y desviarte de Dios. Finalmente, Pablo enfatiza la relevancia de la palabra de Dios cuando dice en el capítulo 12 que estábamos de Filipenses, versículo 16, aferrados a la palabra de vida. Mis hermanos, aférrense a la palabra de Dios, aférrense a su consejo, aférrense a sus mandamientos y cúmplanlos. El apóstol dice, para que en el día de Cristo, o sea, el día que el Señor venga por ti, o estés en su presencia, ya sea que te lleve o que venga antes, dice él, yo pueda gloriarme, o sea, yo pueda sentirme satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Es primordial, es importante que los siervos de Dios, que quienes predicamos la palabra de Dios, demos la gloria al Señor enseñando su consejo, todo el consejo de Dios, y de esa manera saber que algún día podemos llegar delante de Él y decirle, aquello que tú pusiste en mis manos lo cumplí. Mi hermano, así va a ser con el Señor. Trabaja, busca el reino de Dios, obedece la palabra, sírvele al Señor, sé testimonio, sé luz, sé sal en este mundo, resplandece, iglesia. Y la única manera de resplandecer es cuando estás tú limpio, completamente puro en medio de la suciedad. Finalmente, tu premio
Tu galardón está en los cielos. Y el solo hecho de llegar delante de tu Señor y que te diga, bien, siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor, van a ser las palabras más preciosas que tú hayas podido escuchar en toda tu existencia. Mis hermanos, ¿cómo vamos a vivir con fe en una generación como la que nos tocó? Y no sabes la que tocará a tus hijos, a tus nietos o hasta que el Señor venga. Así que mi hermano, es tiempo de resplandecer, es tiempo de buscar el reino de Dios, es tiempo de guardarse, es tiempo de obedecer, es tiempo de ser luz. Porque de lo que tú hagas hoy, darás cuenta mañana. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Bendito eres, Señor. Gracias por tus consejos. Gracias por enseñarnos a vivir en toda circunstancia, bajo cualquier situación, porque tú estás por encima de todo. Porque tú jamás vas a poner alguna prueba que sea humana superior a lo que hayamos nosotros de soportar. Y con esa prueba darás la salida. Y nosotros confiamos en que tú darás salida a todo esto, que estás probando tu iglesia, que estás probando los corazones limpios, puros, que también la estás limpiando. También están saliendo a la luz las verdaderas intenciones del corazón. Están saliendo a relucir los que decían, yo creo en Dios, pero solamente era un cliché, algo que aprendieron, algo que repitieron, jamás confiaron, jamás se afirmaron. Señor, trae convicción de pecado a mis hermanos, trae convicción de pecado a quien que esté escuchando el mensaje para que se arrepienta de sus pecados y que tú llegues a hacer un acto de misericordia que siempre das, Señor, al que se arrepiente. Acércalo a ti, Padre eterno, y que tus hijos, los que confiamos, los que te conocemos, no perdamos de vista jamás el propósito por el cual estás permitiendo todo lo que sucede en nuestras vidas, todo. Así que, Señor, muchas gracias. Bendice a mis hermanos, a cada familia. Guárdala, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias.